Amados irmãos, amadas irmãs, Amados hermanos, amadas hermanas, nosotros estamos viendo as las porções porciones de da la palabra nas en las cuales el Señor nos dice: quien tiene oídos para oír, oiga. Y ahora nosotros estamos viendo Apocalipsis capítulo 1, porque es una palabra de preparación para Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, donde estos dos capítulos el Espíritu habla a las iglesias, y nosotros tenemos 7 veces la afirmación: quien tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nosotros hemos visto en Apocalipsis capítulo 1 versículo 10, Juan estaba hablando: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta. Vimos la importancia de estar en el Espíritu, la importancia de vivir para el Señor de tal forma que cada día se haga el día del Señor, para el Señor, un día en el que vivamos para el propósito de Dios y vivamos dentro de la voluntad del Señor. Y así nosotros podremos oír al Señor hablando con nosotros. Vimos que Juan, al oír una gran voz, la voz era grande como de trompeta, porque él era sensible al Espíritu. Al hablar de Dios, él aprendió a oír al Señor. Cuanto más sensibles, mayor será el volumen de la voz que nosotros oiremos. Y en el versículo 12 nos dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Es muy interesante que nosotros percibamos que la voz habló con él por detrás, y él dice: oí detrás de mí. Entonces él tuvo que volverse para ver quién hablaba con él. Allí podemos ver que todas las veces que Dios nos habla, Él espera un cambio en nuestra vida. Él espera un cambio de dirección. Él espera que nosotros nos volvamos. Yo necesito volverme. Esta palabra volver en griego es la misma palabra como convertir. Nosotros vimos en Mateo capítulo 13 versículo 15 lo siguiente: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Cuando alguien se rehúsa a oír, alguien se rehúsa a ver, entonces se está rehusando a convertirse. Pero si nosotros oímos, si nosotros vemos, nosotros nos convertimos, nosotros cambiamos de dirección, nosotros nos volvemos. Al hablar del Señor, apunta a hacer con que nosotros cambiemos de dirección. Él quiere que nosotros nos convirtamos. Lucas 1:16 dice: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Este versículo se refiere a la obra de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista era la voz del que clamaba en el desierto.
El hablar de Juan el Bautista era un hablar para cambiar la dirección de los hijos de Israel, haciendo con que ellos se volvieran al Señor. Lucas 1:17 nos dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El hablar de Juan el Bautista fue un hablar de preparación para que el Señor tenga un camino, un hablar para preparar un pueblo para el Señor. Era un hablar en la cual Él usaba su espíritu y su poder para convertir. Aquí nosotros vemos convertir, volver el corazón, los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. En este versículo podemos ver que en determinados puntos de nuestro vivir nosotros estamos caminando en una dirección equivocada. Nuestro corazón está vuelto a cosas que no son adecuadas. Y el hablar de Dios apunta ese cambio en nuestro vivir. Hechos capítulo 3 versículo 19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Arrepentimiento es un cambio de mente y convertirse es un cambio de dirección. Nosotros necesitamos del arrepentimiento y también necesitamos de la conversión. Y mire aquí, 2 de Corintios capítulo 3 versículo 16 dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entonces Juan en Apocalipsis 1:12 dice: me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Es muy importante que nosotros nos volvamos, que cambiemos la dirección, y allí nosotros veremos a aquel que habla con nosotros. Yo necesito siempre saber quién está hablando conmigo. ¿Es Dios? ¿Es el hombre? ¿Es Satanás? Nosotros oímos el hablar de Dios y nosotros nos volvemos al Señor. Aleluya, porque cuando nosotros nos volvemos, nosotros vemos. Y es eso que Dios quiere. Dios quiso darnos una revelación a Juan. Él habló, Juan se volvió y Juan vio. Él vio 7 candeleros de oro y en el medio de los candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, con vestiduras ceñidas hasta el pecho de una cinta de oro. Y este Hijo de Hombre habló con él, y ese Hijo del Hombre era el Señor Jesús. Gloria a Dios.